Vamos a construir otro código chiquito para tener más idea de lo que pasa. Vamos a agarrar otra vez Z2. Y el código que vamos a construir va a estar en Z2 a la 7. El 7 no es escogido al azar. Hay una familia de códigos que se puede construir en Z2 a la M-1. Fueron construidos por un matemático norteamericano que se llama Hamming. Y son muy sencillos de construir. La última vez vimos que para construir el código va a estar metido dentro de Z2 a la 7 subespacio lineal. Y hay dos maneras de construir códigos. ¿Cómo se construye un subespacio dentro de Z2 a la 7? Por ejemplo, quiero construir un subespacio de dimensión, digamos, 3. Entonces lo que se hace es agarramos Z2 a la 3, que es un espacio vectorial de dimensión 3, y luego ¿cómo? Lo inyectamos dentro de Z2 a la 7. ¿Verdad? Lo metemos con una transformación lineal que sea inyectiva, y eso ya nos da un espacio de dimensión 3 aquí. O sea que para construir subespacios hay dos maneras. En general, tenemos un campo a la n y podemos tomar K con K menor o igual que n y lo podemos meter ahí dentro con una transformación lineal que sea inyectiva. Y eso me da un subespacio. Otra manera de hacerlo es agarramos FQ a la n y lo mandamos de manera sobre FQ a la n menos k y tomamos el kernel, si esta se llama S, el kernel de S. Y si este es n menos k y es sobre, el kernel de S va a tener dimensión k, ¿verdad? Dimensión k. Entonces hay dos maneras de construir el subespacio lineal. O lo metemos inyectivamente con FQ a la k, o mandamos sobre y tomamos el kernel. Okay. Para meterlo, vamos a construir uno de dimensión 4. Para meterlo, tengo que agarrar una matriz, ¿no? Una matriz. Depende cómo hagamos la multiplicación de los vectores. ¿Cómo vamos a ver a los vectores? ¿En renglones o en columnas? ¿Verdad? Depende de cómo lo queramos ver. En teoría de códigos, la gente le gusta usar el vector. Por ejemplo, agarrar el vector 1, 0, 0, 0, que es un elemento de la base, y lo quiero meter dentro de
de Z2 a la 7. Entonces, si lo quiero multiplicar por una matriz, la matriz va a tener que tener cuatro renglones. Sí, renglones. Y el señor Hamming lo que hace es, como 7 es 2 al cubo menos 1, lo que hace es que va a construir 7 columnas, y a ver, ¿cómo va la construcción? Va a construir 7 columnas de la siguiente manera. Podemos empezar con 1, 0, 0, y este es el número en binario. 1, 2 y 4 es el número 1, ¿verdad? O sea, 1 más 0 por 2 más 0 por 4. Este va a ser el número 2. Este va a ser el número 4. Este es el número 13 es este, ¿no? Aquí está 1, 2 y 4. Este es el 3. Y el que sigue es el 5. El 5 es, ¿qué? 1, 0, 1. El 6 es 0, 1, 1. Y el 7 es 1, 1, 1. Y luego le podemos poner, este va a tener longitud 7, pero nada más va a tener dimensión 3. Pero yo quiero que tenga dimensión 4. Entonces, para que tenga dimensión 4, le pongo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y ahora sí puedo multiplicar esta por este vector, esta por este vector, y me va a dar un elemento de Z2 a la 7. O sea que este vector va a ir a dar a este vector, el vector 0, 1, 1, va a ir a dar al vector 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, el vector 0, 0, 0, 0, 0, 1. O sea, la base, ¿verdad? Las bases van a dar a esos vectores, a los 4. Entonces, lo que estamos haciendo es construir la matriz y que tenga rango 4. Para que sea inyectiva. Y luego lo que queremos hacer es, si no lo queremos ver así, lo queremos ver de la otra manera, es, lo quiero mandar a Z2 a la 3, y quiero que esta función S, cuando le meto el vector, estos vectores me dé 0. Y que tenga rango, ¿qué? Rango 3, ¿verdad?
Entonces la idea es muy sencilla. Queremos, en general, esta no se llama S, en teoría de códigos le llaman H, y a esta que está aquí le llaman G. Esta le llaman matriz generadora. Y esta le llaman matriz de paridad. Y se puede checar que la matriz H existe, ¿no? Para construir H, ¿cómo la hacemos? Pues ponemos x1 hasta x7 y lo resolvemos igual a ¿qué? Igual a 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Y encontramos una base del kernel de esa transformación. Una base del kernel van a ser los vectores, van a ser 3 vectores que van a dar a 0. Y esa matriz va a ser la matriz de paridad. O sea, hay que hacer un trabajo, pero se puede encontrar. Ahora, la matriz de paridad es importante por la siguiente razón. Cuando usted quiere dar mensajes, lo que se hace es, tomamos Z24, y este van a ser mi espacio de mensajes. Mi espacio de mensajes. O sea, todas mis palabras están aquí. Tengo 16 palabras. Pero antes de enviártela, cada palabra, por ejemplo, la palabra 1, 0, 1, 1, representa algo. Pero antes de enviártela, la pongo aquí y la multiplico por la matriz generadora. Entonces me da, pues, qué sé yo. No me importa ahorita, me da algo y esa es la que te envío. ¿Okay? Entonces, cuando tú recibes algo que no sabes si lo que recibiste es realmente lo que te envié. Entonces tienes W barra. Pero lo que sucede es que tú sabes que las palabras del código satisfacen HW igual a 000. ¿Verdad? Entonces, cuando tú recibes W barra y dices, a ver, ¿será que esa W barra está en el código? Y lo multiplicas por W barra. Y si esto es igual a 000, tú dices, esa fue la palabra que me enviaron. Y si no es, entonces sabes que hubo un error. Pero el problema es tratar de descubrir, si esto no es 0, ¿cuál fue la palabra que me enviaron? Y eso es un problema difícil, el problema de decodificar. Pero, por ejemplo, lo que se hace es lo siguiente. Las ideas son bien sencillas, pero llevarlas a cabo son complicadas. Por ejemplo, si agarramos h del vector 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta palabra, si se la sumas a una del código, ¿qué hace?
esta palabra, si se la sumas a uno del código, te introduce un error, ¿verdad? Un error. Y tú calculas h de esto y te va a dar, no, de hecho estos son nada más 3, ¿verdad? Y te va a dar algo, por ejemplo, te puede dar 1, 1, 0, dependiendo cuál es la h. Pero lo que sucede es que si tú tienes una palabra del código y le sumas esta, que es un error, en el primer lugar, cuando multiplicas h de w más e, te da h de w más h de e, te da el vector 0, 0, 0 más el vector 1, 1, 0. Entonces, si una palabra tiene un error en la primera fila, cuando le calculas su h, te tiene que dar 1, 1, 0. ¿Está bien? Ok. Entonces, la idea es sencilla. Yo calculo h de w barra y me da eso, 1, 1, 0. No me da 0, 0, 0. O sea, sí sé que hay un error. ¿Y en dónde está el error? En la primera. Entonces, lo único que hago es le cambio de bit a la w barra en la primera. Y si mi código corrige un error, si la distancia mínima es 3, esa va a ser la palabra que tú me enviaste. Nada más cambiándole el error. Entonces, calculando h de 0, 1, me da otro vector. Entonces, cuando calculo h de w barra, si me da cierto vector en z2 a la 3, y es el mismo que el h de este, yo sé que el error fue en el segundo lugar. Entonces, ese es el método más sencillo para decodificar, pero pues no es muy efectivo porque tiene uno que estar buscando muchos de estos, depende cuánto es la dimensión. Si la dimensión esta, digamos, es 60, entonces tienes que estar haciendo más cálculos. Es complicado. Pero lo que yo quería hacer el día de hoy es construirles unos códigos que son muy famosos y se usan muchísimo. Se llaman los códigos de Reed-Solomon. Y estos códigos no son sobre Z2, son códigos sobre campos con más elementos. Entonces, el ejemplo que quería yo hacer es el ejemplo de Z2A módulo a la cuarta más a al cubo más 1. Y este campo es un campo que tiene 16 elementos. Y se acuerdan que aquí puse, le agarro A0, A1, AK menos 1. No da porque A está ahí. C0, C1, CK menos 1. Este es un vector en F16 a la K. Y le asocio el polinomio C0 más C1X más CK menos 1 X a la K menos 1. El polinomio Cx. Y esa asociación, esta asociación aquí, T,
es lineal, ¿no? ¿Sí? Sí, si tengo primas, la prima, cuando yo sumo los dos polinomios, es la suma de los vectores. Y si multiplico por un escalar es igual. Entonces es una transformación lineal, es un isomorfismo entre f de 16 a la k y los polinomios de grado k-1. Ok. Y luego, lo que vamos a hacer es, una vez que tengo cx, voy a agarrar pkx y lo voy a mandar dentro de f16 a la 15. Y la manera que lo vamos a hacer es, vamos a agarrar cx y lo vamos a mandar a c de 1, c de 2, c de a al cuadrado, hasta c de a la 14, porque c a la 15 es 1. Esa es la manera de meter los polinomios de grado menor o igual que k-1 en f16 a la 15. Los evalúo en 1a cuadrada hasta a la 14. Y es inyectiva, ¿verdad? Es inyectiva porque si tenemos 2 c barra x que vaya a dar a c barra 1, c barra a al cuadrado, c barra a la 14, y estos dos son iguales, entonces, ¿qué pasa? Si son iguales, eso quiere decir que cx menos c barra x es 0 en 1a hasta a la 14. ¿Verdad? Sí. Entonces te dice que es un polinomio de grado menor que 14, que tiene 14, que tiene 15 ceros, ¿verdad? No puede ser, porque en un campo los polinomios siempre tienen, a lo sumo, el máximo número de soluciones es el grado. Entonces es inyectiva. Es inyectiva. Entonces la imagen de pkx dentro de f16 a la 15 es el código CK. El código CK. ¿Y cuánto es la dimensión del código CK? Es K, ¿no? Dimensión de CK es K. Longitud de CK es 15. ¿Y cuál será D? La distancia mínima. Entonces lo que vamos a ver es cuál es el máximo, cuál es el menor número de entradas, por ejemplo, que son distintas de 0. Esa va a ser la distancia mínima.
Pero lo que pasa es que los polinomios, como son de grado k-1, ¿cuántos ceros pueden haber aquí? No importa qué palabra tomo, ¿cuántos ceros puede tener? K-1, ¿verdad? A lo sumo, k-1 ceros. A lo sumo, k-1 ceros. Entonces, ¿cuántos me quedan que son no cero? 15 menos k-1. La distancia mínima es mayor o igual que 15 menos k-1. Porque un polinomio de grado k-1 no puede tener más que k-1 cero. Pero, pues uno puede construir este polinomio. El polinomio x menos a por x menos a al cuadrado por x menos a la k-1 tiene... Todas estas son distintas, ¿no? Todas son distintas porque la k es menor que 15. Todas son distintas, es un polinomio de grado k-1 y va a tener ceros a cuadrada hasta k-1. Entonces, la distancia mínima no es mayor, de hecho es exactamente 15 menos k-1. La distancia mínima es 15 menos k-1. Y se acuerdan que ayer mencioné que la D siempre satisfacía una desigualdad. D es siempre menor o igual que n menos k más 1. En nuestro caso, la D siempre satisface D menor o igual que 15 menos k más 1. Pero en este caso, la D es exactamente 15 menos k más 1. Entonces es lo mejor que puede pasar. D igual a 15 menos k más 1 es lo mejor que uno espera de un código de dimensión k y longitud n. Entonces, estos códigos satisfacen la condición, se llaman códigos maximales, porque la distancia es lo más grande que uno puede esperar. Y claro, por ejemplo, si tomamos k igual a 11, entonces D va a ser igual a 15 menos 11 más 1, que va a ser 5. Entonces este va a ser un código de dimensión 11 que va a poder corregir ¿cuántos errores? No, detectar 4, pero corregir, no. Este número, ¿no? O si tomamos k igual a 9, entonces D es igual a 7, y que es igual a 2 por 3 más 1. Y este puede corregir 3 errores. Ahora, los errores aquí, los elementos del código, cada entrada es un elemento de F16. Entonces, las palabras que enviamos son, ¿se acuerdan que A era qué? 0, 0, 1, 0, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, por ejemplo, cuando evaluamos el polinomio, por ejemplo, me agarro el polinomio 1.
y lo evalúo en 1a al cuadrado, pues me da 1, 1, 1, 1. Pero el 1 representado en el campo F16 era 0, 0, 0, 1. O sea que la palabra es 001, 0001, 15 veces. Si me agarro el polinomio x y le evalúo en 1a al cuadrado, pues me da 1a al cuadrado a la 14. Entonces, el 1, el polinomio 1, va a dar allá. El polinomio x va a dar en 0001. Y luego la a, que es 001a. Y luego la a cuadrada, que es 0100. Y luego la a cúbica, que es 1000. Y luego las otras que ya no sé, porque ya no sé cuánto será la cuarta. Pero claro que si copio en mi teléfono, ahí tenía la lista, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Por ejemplo, la a la cuarta, 1001. La a la quinta, 1011. Y finalmente, la a la 14 era 1100. O sea, todos los números, todos los elementos de F16. ¿Está bien? Y si me agarro x al cuadrado, pues va a dar a 0001 y luego a al cuadrado, que es 0100. O sea que las palabras aquí tienen ¿cuántas bits? 60 bits. ¿Ok? 60 bits. Y por ejemplo, si quiero construir uno de dimensión 9, tengo que llegar hasta x a la 8. Sí, ¿verdad? Para tener 9. Sí. X a la 8. Y el código va a poder corregir a 3 errores. Pero la cosa es, ¿qué quiere decir error ahora? Error es que este elemento se cambió a otro. ¿Ok? Pero este elemento 0010 puede cambiarse a otro, puede ser este. Aunque hubieron 4 errores aquí, realmente para mi código de esto es ¿qué? Un error. Es un error. Aunque hubieron 4 bits que se fueron echadas a perder, para mi código es solamente un error. Está padre, ¿no? Si me haces otro error y le cambias las 4, pueden ser 4 cambiadas, 8 bits cambiadas, sin embargo para mi código son 2 errores. Entonces eso lo que te dice es que si los errores pasan en estas dos juntos, todo esto se puede cambiar, sin embargo lo vamos a poder corregir. ¿Está bien? Entonces, se dieron cuenta que, mira, si tú tienes un disco compacto, ¿cuál es el tipo de errores que le pueden pasar al disco compacto? Es que lo rayes, ¿no? ¿Verdad? Es que lo rayes. Y cuando lo rayas, pues, ¿qué estás haciendo? Estás echando a perder
un paquete de estos. Un paquete de estos. ¿Sí? Entonces, estás echando a perder un montón de bits, pero en general, si en lugar de usar 16, usamos uno que es más grande, por ejemplo, el que se usa típicamente es 256, les decía. F256, y se usa un código de longitud 255. 255, y se puede hacer la misma construcción con que K sea menor que 255. Si ustedes se fijan, cambiar 16 por 256 y 15 por 255, todo es igual. Es la misma demostración. Entonces, cuando uno quiere construir códigos que corrigen más errores, tiene uno que hacerlo, como les decía, más larga la longitud. Y pues los parámetros para la K, para la dimensión, nada más corren entre 1 y 255. Si tú quieres hacer códigos que tengan más dimensión, uno tenía que agrandar el campo 256. Y como les decía, uno tiene que hacer operaciones en el campo, y pues las operaciones son siempre módulo un polinomio, hay que dividir y todo eso, ¿no? Es complicado. Entonces, nosotros no queríamos hacer el campo más grande. Uno no quiere hacer el campo más grande. Entre más grande lo hagas, más complicado es hacer operaciones en el campo. Y lo que hicimos con mi amigo fue construir puntos ya ese es un espacio, es el producto cartesiano, y aquí se pueden considerar como en el plano real, se pueden considerar curvas, considerando ecuaciones f, x, y igual a 0, polinomios en dos variables. Y lo que teníamos es tratar de encontrar ecuaciones en dos variables que tengan muchas soluciones aquí en 256. Y fuimos muy afortunados porque hay una ecuación que se llama la ecuación hermitiana. Que tiene 4096 puntos. Tiene 4096 puntos. Entonces, en lugar de agarrar 1a al cuadrado a la 14, lo que agarramos fue puntos que satisfacían la ecuación, los 496. Entonces podíamos construir un código de longitud 4096. 4096 es 64 al cuadrado, creo. Y eso nos dio más posibilidades para más dimensiones. Pero el problema es cómo decodificar, cómo poder encontrar lo que me enviaste. Y esa parte, hicimos un avance, pero nuestro método no era muy rápido. Pero no hace mucho encontraron un método para decodificar los que construimos. Ok. Entonces, ¿qué pasa con
¿Qué pasa con... Tenemos el código CK dentro de F16 a la 15, y la matriz G es muy sencilla, ¿no? La matriz G, esta que es esta es la matriz G. Y lo que queremos es, si no lo escribes así, la matriz G es ¿qué? ¿Cuál es la matriz G? Esta es la matriz G. La vamos a escribir en manera compacta. Voy a llamar x1 a, x2 a al cuadrado, y x, en general, xk a la k. Y el 1 va a dar a qué? El 1 ya sabemos que es 1, 1, 1, 1, 15 veces. La x va a dar a 1, y luego a al cuadrado, tararara, x1, x2, x3, x a la k. X al cuadrado va a dar a 1, y luego al cuadrado, ¿verdad? Este es a cuadrada, x1 al cuadrado. Y luego el segundo es al cuadrado al cuadrado, esa es x2 al cuadrado. Y luego x3 al cuadrado, y luego x, de hecho este es x14, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que llegamos a ¿qué? Pues si quiero hacer el de 9 hasta que llego a x a la 8, o sea, 1, x1 a la 8, x2 a la 8, x3 a la 8, x14 a la 8. Y esta matriz, si nos fijamos nada más hasta, tiene 9 renglones y tomamos 9 columnas, es una matriz muy conocida, ¿no? ¿Ustedes saben el nombre? Sí, llego hasta 9 aquí. Hasta x a la 8, hasta 1, x8, x8 al cuadrado, x8 a la 8. ¿Qué matriz es esa? ¿No la conocen? El determinante de Vandermonde. ¿Sí? Sí. Esa es la matriz. Las primeras 8 columnas son la... De hecho, si tú tomas 8 columnas, se pueden arreglar y siempre te da una de Vandermonde. Ok, esa es la matriz generadora. Pero yo quisiera también dar la matriz H. ¿Cuál es la matriz H? Bueno, la matriz H tiene que tener la propiedad que cuando yo meto este vector y lo multiplico por algo aquí, tiene que darme 0. Y voy a copiar porque nunca me acuerdo de qué es lo que se pone ahí. Aquí está la H. No es muy complicada, solo que ya mi mente ya no está como antes. X1, X1, X2, X3, hasta X a la 15. X a la 15, X15 es 1, ¿verdad? Porque es a la 15. Y luego el que sigue es el cuadrado. Hasta X15.
¿Y cuántas columnas necesito? Bueno, tiene dimensión 9, entonces necesito 6 columnas, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener la matriz H tiene que ir de F16 a la 15 en F16 a 6, ¿no? Para que el kernel tenga dimensión. Ah, no, pero quiero dimensión 10, ¿no? No, quiero dimensión 9. Entonces tiene que ser 6. ¿Está bien? Dice 6 columnas. Entonces tengo que llegar hasta x1 a la sexta, ¿no? x2 a la sexta. x15 a la sexta. Y la afirmación es que esto es la matriz 0. Que eso da 0. Si lo hice bien, tiene que dar 0. Vamos a ver. Entonces tomemos un renglón cualquiera aquí, un renglón I. ¿Cuál es el renglón I? Empieza con 1 y luego ¿qué? No, me tomo la que tenga potencia I. ¿Está bien? Sí, mejor. Me tomo la que tenga potencia I. 1, x1 a la I, x2 a la I, x3 a la I, hasta x14 a la I, y lo multiplico por una que tenga potencia a la J. x1 a la J, x2 a la J, x15 a la J. Y lo multiplico. ¿Y eso qué me da? x1 a la J más x1 a la I por x2 a la J más x2 a la I por x3 a la J. Así va, ¿no? x3 a la I por... Ay, no me gusta. x4... Así va, ¿no? Y la última va a ser que x14 a la I por x15 a la J. Ok. Y eso va a ser igual a ¿qué? x1 es A, ¿no? Entonces esto va a ser A a la J más A a la J por x2 es A al cuadrado a la J más x2 que es A al cuadrado a la I por x3 que es A al cubo a la J más al cubo a la I por A a la cuarta a la J hasta que llegamos a la 14 a la I por A a la 15 a la J. Y aquí podemos factorizar un A a la J. A la J por 1
No, esta es a la I, ¿no? ¿Sí? A la J por 1 más a la I por a la J. Por a la J. Más a la 2I, ¿verdad? Por a la 2J. Más a la 3I por a la 3J. Más a la 14I por a la 14J. Y ese es igual a la J, 1 más a la I más J, más a la 2I más J, más a la 3I más J, hasta a la 14I más J. ¿Y eso qué es igual? A la J, esto es 1 más a la I más J, más a la I más J al cuadrado, más a la I más J al cubo, más a la I más J a la 14. Y todo el mundo sabe que esto es a la I más J a la 15 menos 1 entre a la I más J menos 1. Y este no es igual a 0 porque, no es igual a 1 porque la I más J es ¿qué? La I más J es menor o igual que 14. ¿Sí? Entonces, esto no es 1, esto no es 0. Entonces tenemos a la J por a la 15 a la I más J menos 1 a la I más J menos 1. Pero este sí es 1 porque es a la 15. Entonces da 0. Entonces, esta es la... Lo bonito es que uno puede construir la H inmediatamente, sin tratar de resolver para el kernel, como les decía al principio, ¿no? Que teníamos que encontrar una base para el kernel. Para esta, aquí está escrita la matriz de paridad. Y como les decía, si ponen un poquito de atención, no importa si es 16 o es 256, es la misma manera de hacerlo. Entonces, estos códigos son muy buenos, porque si tienes un código de longitud 255 y ahora cada paquete son bytes. Y suponte que tu código corrige, digamos, que D es igual a 31. Tu código corrige 15 errores. Eso quiere decir que pueden aparecer 15 juntos, a los que tú los puedes borrar si quieres. En lo que le decía, le puedes hacer un hoyo al CD y el lector del CD pasa y dice, ups, no hay nada ahí, pero pues, ¿qué importa? Sí. Si no son más de 120 bits que te borraste, entonces estás bien. Pero muy listos los que construyeron el CD, en lugar, tomaban las palabras que tienen longitud 255
255, tomaban 255 de ellas y cuando las metían al CD, no metían la palabra derechita en el CD, sino que lo que hacían es agarraban las primeras entradas de las primeras 251 palabras y esas eran las que ponían en línea y las otras las ponías en línea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando haces eso? Los errores se están distribuyendo entre palabras. O sea, si pusiste todas estas y borraste un montón de ellas, ¿verdad? O sea, tomas esta parte vertical y la pones lineal y le borras un montón. Por ejemplo, borras 30 de ellas, ¿a cuántas palabras estás afectando? A 30, pero ¿en cuántas posiciones? En una. O sea, si tú borras 30 de ellas, estás afectando en una posición a una palabra. Sí, exactamente. Entonces lo que esto te dice es que si lo haces de esta manera, entonces tú puedes borrar, si corrige 15 errores, tú puedes borrar por montones. Porque los errores se están distribuyendo entre todas las palabras. Y por eso les decía, les podías hacer un hoyo de ese tamaño y no importaba, porque no estabas tú haciéndole un desastre a una palabra, le estabas haciendo un desastre a las palabras que estaban, se dice interleaved, dicen en inglés, pero yo no sé, interpuestas, ¿no? Interpuestas. Entonces, no es solamente, los ingenieros son bien listos. Sí, esto es bien sencillo, ¿no? Esta es una idea bien sencilla, pero, púchala, con esa se hacen las alta fidelidad. Y ahora imagínate, como les decía, si tienes algo que es más largo y puede corregir mucho más errores, no, pues qué importa. Pero lo que pasa es que se hace falta mucho más poder de cálculo. Entonces, ¿cuáles son las nuevas televisiones? ¿Qué? ¿4 qué? 4K. Qué fidelidad, ¿no? Qué bonito se ve, ¿no? Ves el soccer y ves cómo la pelota se mueve y todo. Bien padre. Bueno, eso existe porque hay unos códigos ya mejores que los de Reed Solomon. Yo no sé qué códigos usen, pero es la cuestión matemática, ¿no? La que nos ayuda a avanzar la tecnología. Y en ese sentido, en la cuestión de computación son las cosas discretas, son las cosas finitas. Entonces, campos finitos, gráficas, todo lo que tenga que ver con finito tiene un impacto muy grande en computación. ¿A algunos de ustedes no les interesa la computación? ¿Hacer una doble carrera, matemáticas y computación? ¿Sí? Pero después de mi carrera. Después de tu carrera. Sí, hay muchas cosas que hacer. Y con las bases matemáticas, mucho mejor. Entonces lo voy a terminar ahí. No les puedo dar la decodificación, no es sencilla, pero hay cuando menos 3 o 4 métodos para estos de hacer decodificación. Ninguno es muy fácil, pero dependiendo del cliente usan las que más les gusta. O sea, hay 4 tipos de decodificar, pero no es fácil. Requiere de bastante álgebra. Un montón de álgebra. Un montón de teoría de campos finitos. Eso es todo. No se vayan porque va a venir Mariana. ¿Mariana? Mariana va a traer las constancias. Pero pueden seguir jugando con las bombas de jabón.